Hola, esto es Eda Sampieri Podcast, presentado por Treso, donde cada sorbo se disfruta y cada conversación inspira. Bienvenidos. Ansiedad, estrés, agotamiento, los problemas de salud mental son cada vez más frecuentes, pero no siempre la solución está en una receta. Y hoy platicaremos de las formas en que podemos cuidar nuestra mente que van más allá de los fármacos. Bienvenidos a este cuarto episodio. El día de hoy estoy con una mujer extraordinaria, líder en psicología perinatal y crianza en México. Su pasión por la salud mental surgió de su propia experiencia al atravesar por una depresión posparto, lo que la llevó a crear Caminando Juntas, un espacio de apoyo para madres que buscan sanar sus emociones y reencontrarse consigo mismas. Hoy nos acompaña para hablar de los principales problemas emocionales que enfrentamos y cómo podemos trabajar en la salud mental con más conciencia. Bienvenida, Fernanda, es un gusto tenerte aquí. Me siento muy contenta de poder compartir de mi propia experiencia y de lo que sé respecto a la salud mental. No, es un placer. Muchísimas gracias. Para iniciar, me encantaría que nos pudieras decir cuáles son los principales problemas de salud mental y cómo podemos identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son esas red flags que podemos nosotros ver en nosotros mismos inclusive, o también las personas, los familiares, los amigos que puedan identificar que están pasando por uno de esos problemas? Pues mira, en la maternidad los principales son la depresión y la ansiedad. Cuando hablamos de poder presentar un trastorno depresivo o ansioso, normalmente empezamos a tener sintomatologías que nos incapacitan en nuestro día a día. Por ejemplo, empezamos a tener pensamientos catastróficos, tener sensación de vacío constante, ganas de llorar, cambios en el estado de ánimo sin razón aparente, pérdida de apetito, insomnios, falta de higiene en esta parte de como que dejamos de bañarnos, dejamos de asearnos, nos perdemos toda la motivación que nos generaba, ¿no? Con nuestro aspecto físico y también con las cosas diarias, como puede ser ejercicio, amistades. ¿Se puede decir que cambia un poco la personalidad de la persona? Sí, en algunos aspectos, vamos cambiando evidentemente nuestra forma de actuar y de sentirnos. En algunos casos puede ser más visible, porque son cambios como mucho más fuertes, ¿no? Y hay quienes podemos presentar este tipo como de cambios emocionales, conductuales, de una forma mucho más paulatina. Entonces, cuando hablamos de estos trastornos o padecimientos emocionales como la depresión y la ansiedad, que es lo más común en la maternidad, empezamos a ver que en el día a día empiezan a aumentar, empiezan a hacer, más que aumentar en la forma, ¿no?, de presentarse, pues en los días también, no tenemos tanto espacio sin estos altibajos emocionales. Ok, muy bien. ¿Y cómo, hablamos del estrés? ¿Cómo podemos identificar cuando ya tenemos un estrés crónico? Porque hoy por hoy el estrés nos causa todos los problemas, o sea, tanto físicos, pero los emocionales también, ¿no? Incluso los dispara en personas que ya puedan tener una predisposición genética. Es terrible. Pues fíjate, el estrés o lo que llamamos el burnout en la maternidad, esa carga mental, ¿cómo podemos identificarlo? Justamente son con estas reacciones conductuales como impaciencia, irritabilidad, enojo, obviamente también sentimientos de tristeza o desesperanza, que es este sentimiento de que es inalcanzable las metas que nos ponemos o todas las presiones que tenemos que creemos que tenemos que realizar. Entonces, pues el estrés, evidentemente, aunque puede tener una predisposición genética, pues mucho de lo que, por lo menos en terapia, trabajo con mis pacientes, es que parte de lo que es su personalidad, ¿no? Por la necesidad de no saber pedir ayuda, por sentirse suficientes haciendo todo, por no tener esta red de apoyo o esta sensación de sentirse validadas a través de poder delegar tareas, pues nos abrumamos más en la carga de hacer todo. Pero, al punto que quiero llegar es que muchas veces el estrés lo vamos provocando de alguna otra forma por no saber delegar. Claro, sí. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para manejar los principales problemas? Por ejemplo, las crisis de ansiedad, que es tan común hoy en día. Pues mira, algo que me gusta compartir es que muchas
muchas situaciones como la ansiedad, en este caso que me dices, nuestros primeros como pensamientos catastróficos, negativos. Ajá, ¿no? son los pensamientos catastróficos, pero para resolverlo, calmar esos pensamientos, tristemente hoy veo muchas mamás que utilizan, pues no sé, el alcohol o las distracciones Depresores o las compras. del sistema nervioso, pero químicamente, ¿no? Que nos hacen también daño. Claro, obviamente, y entonces pues van incrementando, ¿no? Porque la ansiedad solo se paraliza y no se trabaja en sí. Exacto, Entonces, la puede empeorar inclusive a largo plazo. Sí. Justo. Entonces algo que es importante es saber que la terapia, los grupos de apoyo, el sentirnos cómodas con lo que estamos haciendo, el poder delegar de las tareas, ya sean de casa, de los hijos, el poder permitir conectar con nosotros, hacer ejercicio, saber que no tenemos que hacer todo en el mismo momento o en el mismo día, que el reconocimiento que queremos tener cuando somos todólogas, pues no es nada más que muchas veces reflejos de nuestras propias necesidades. Entonces, cuando nos atrevemos a tocar que podemos ser vulnerables, que podemos pedir ayuda, podemos trabajar esos pensamientos catastróficos y esa sensación de querer hacer todo, pues de una forma pues realmente estable, tranquila, ¿no? Donde podemos ir poco a poco liberándonos de toda esa carga de estrés que vamos teniendo, sin necesidad de llegar, como decías, a los fármacos, ¿no? Claro. Por ejemplo, he leído, pero no sé si nos puedes platicar un poco sobre eso, que cuando las personas que padecen de una crisis de ansiedad, a lo mejor distraer su mente en algo como poner las manos en agua fría o hacer respiraciones que al cerebro le den señales de que no está, o sea, que tu miedo se enfoca en otra cosa. ¿Hay algún tip así que nos puedas dar? Sí. No sé si alguna vez les ha pasado que les picaba un mosquito, no sé si alguna les pasaba, y la mamá les decía, les voy a hacer la cruz. Ah, sí. La famosa cruz obviamente no curaba el piquete de mosquito, pero era mandarle otra señal a la mente de que estábamos sintiendo como ese dolor de la uñita encajada en lugar de la comezón. Un poquito es eso. Podemos tener como estas actividades alternas para poder como engañar a la mente y que la mente pueda pues enfocarse en el hielo, o sea, en el frío, en el calor, y de esa forma poder paralizar o frenar ese pensamiento catastrófico. Claro que nos va a ayudar. Nos va a ayudar en el condicionamiento de la ansiedad, en que podemos irlo frenando. Obviamente necesitamos como los grupos de autoayuda, claro, la terapia, para poder encontrar el origen de la ansiedad. Claro, más a profundidad, ¿no? Exacto. A lo mejor en una situación de emergencia o una crisis puedes utilizar esos tips, pero no hay como la terapia, ¿no? Ok. ¿Qué pequeños cambios en nuestra rutina diaria podemos hacer para poder alcanzar más el bienestar en la salud mental? Pues mira, algo que es bien importante es que cuando no crecemos, no se nos enseña en la infancia o en la adolescencia sobre inteligencia emocional. Que eres experta, especialista, tienes una maestría en inteligencia emocional. Cuando no se nos enseña sobre inteligencia emocional, crecemos yo digo, como con una falsa identidad. Esa falsa identidad que fue creada por nuestros papás, abuelos, maestros, quienes nos decían pues cómo éramos, de qué forma nos relacionábamos, de qué forma nos percibían, y no siempre es nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces crecemos con una carencia o una creencia sobre nosotros limitante. Okay. Esas limitantes sobre nuestra persona nos va a incapacitar, ¿no? Como para poder realizar diferentes actividades. Entonces, cuando nosotros crecemos, ¿qué actividades podemos llegar a tener desde la inteligencia emocional? O sea, necesitamos como reaprender quiénes somos. Okay. Necesitamos empezar a deshacernos un poco de esas creencias limitantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué creencias limitantes? Por ejemplo, en la infancia. Vamos a ponerla, no eres capaz de tener tu podcast, ¿no? Bueno, no el podcast, pero no eres capaz de hablar en público,
lo haces siempre mal, ¿no? Estos papás que invalidan constantemente, que te condicionan, ¿no? Claro, que sacas el 9 y te dicen, no, pues podías el 10, ¿no? O sea, como que constantemente creces sintiéndote insuficiente o incapaz de... Que no importa lo que hagas, pero nunca es suficiente. Ajá. Entonces, de repente llegas a la vida adulta y te llega tu amiga y te dice, ¿por qué no haces un podcast? Y dices, no, o sea, tu pensamiento es, a nadie le va a gustar, no va a ser suficiente, está el de Chuchita mejor que el mío, ¿no? O sea, automáticamente nuestra creencia limitante nos va a llevar a ese pensamiento que teníamos en la infancia sobre quiénes somos. Entonces, ¿para qué me voy a atrever si ni siquiera va a estar tan bueno? O, ¿no? Claro. Entonces, cuando crecemos y nos vamos dando cuenta que es una creencia limitante, que la gente te admira, o que lo haces bien, o que tú solita empiezas a tener ese reconocimiento que a lo mejor te faltó en la infancia, sobre ti misma, sobre lo que haces, pues puedes comenzar a atreverte y saber que no necesitas tener un 10 ni ser el número 1 para que valga la pena, ni para que a la gente le guste, ¿no? O sea, hablando como de ese aspecto. Pero en general nuestro día a día está lleno de creencias limitantes sobre nosotras mismas en la vida adulta, que cuando llegamos a la maternidad, por ejemplo, es uno de los golpes o de las frenos contra la pared más fuertes, porque muchas veces sentimos que no somos capaces de hacer nada solas, que nuestra mamá nos guiaba en todo, que teníamos comparaciones con la prima que sí era buena en ciertas cosas, a lo mejor te decían, no, pues qué carácter tienes, ¿no? O sea, como cosas que, bueno, ahorita es un poco más superficial, pero que te podía como afectar. Que te restaban todo, ¿no? Claro, entonces llegas a la maternidad, te enfrentas con tu bebito y dices, pero ¿por qué no está mi mamá o mi esposo? Porque yo sola no soy capaz de hacer las cosas. Entonces, pues si el esposo se va a trabajar y la mamá vive en otro lado, no sé, entonces empiezan estos pensamientos constantes donde le voy a hacer daño a mi bebé, o no voy a ser capaz de cuidarlo sola, o se ve muy latente, no sé, mamás que de repente me dicen, es que antes manejaba, pero desde que nació mi bebé ya no me atrevo a salir sola con mi bebé, o no me atrevo a bañarla sola, o no me atrevo. Entonces nos vamos dando cuenta que a veces ni lo intentan, pero se predisponen a no soy capaz, ¿no? Entonces parte de lo que, o sea, hilando un poquito todo esto de la inteligencia emocional, sí. Parte de lo que hacemos cuando llegamos a la vida adulta sin haber aprendido sobre inteligencia emocional es que necesitamos reaprender quiénes somos, trabajar nuestras creencias limitantes sobre nosotras mismas, atrevernos, ¿no? Poco a poco a romper. Salir de la zona de confort. Ajá. A veces duele, ¿no? Porque, siempre duele. Porque mucho de lo que es salir de la zona de confort o justamente romper esos patrones es que lo que nos hizo creer que éramos esa persona es lo que nos hizo generar esa como alianza o lealtad a mamá o a papá. Mamá o papá necesitan que yo sea la hija buena, mamá o papá necesitan a la hija problema. O sea, sé que suena como muy teórico, pero internamente los niños vamos generando nuestra personalidad dependiendo de lo que mamá o papá nos dijeron que éramos o la lealtad que queremos que tener, ¿no? Entonces, muchas veces romper los patrones emocionales cuestan trabajo porque también es parte de lo que queremos. De tu identidad, porque así te creaste, ¿no? Justo. Entonces, pues, dentro de la gestión de inteligencia, más bien dentro de la inteligencia emocional, es que aprendimos que valíamos a través del reconocimiento de otros, o que teníamos que portarnos de una forma para que el otro estuviera tranquilo, contento, estable, pero no aprendimos a gestar nuestras emociones, ¿no? Entonces, pues parte de lo que tendríamos que hacer en la vida adulta es, pues literalmente aprender a reconocernos emocionalmente. Ok, sí, porque yo conozco muchísima gente o varias personas que son realmente, tienen mucha inteligencia intelectual, porque no están peleados. Tú puedes ser intelectualmente de un 100%, pero emocionalmente no. Entonces eso también afecta a todo en tu vida, ¿no? Claro, porque también, sobre todo hablando del término, bueno, maternidad-crianza, puedo enseñarle a mis hijos los mejores modales, ¿no? Siéntate de una forma, di las cosas por favor, pórtate de tal forma con, no sé, las personas en la escuela, muchas como reglas sociales, ¿no? Puede sacar 10 en matemáticas, puede tener las mejores calificaciones en general, ¿no? En el colegio, pero la parte de inteligencia emocional es el autoconocimiento,
el autoconocimiento emocional, de no solamente conocer, literal, qué estoy sintiendo, sino qué hacer con lo que estoy sintiendo. Okay, ¿no? O sea, ya. puedo saber... Resolver. Justo, puedo saber que estoy muy enojada, pero el enojo, ¿hasta dónde? El enojo, ok, estoy enojada, pero le voy a pegar al de al lado, voy a gritarle, ¿no? Entonces, no solamente sé que estoy enojada, sino empezar con estas herramientas o habilidades de voy a respirar, me voy a ir a mi cuarto tantito, que esto pasa mucho con las mamás, ¿no? Intenté llevar crianza respetuosa, es algo que me dicen, hasta que lloró demasiado y me sacó de sí y entonces le tuve que dar nalgadas, ¿no? Uh-huh. Y llegan muy culpables porque lo intentaron y no pudieron. Entonces, sí a veces podemos aprender a reconocer nuestras emociones, pero después de reconocerlas es qué vamos a hacer para no actuarlas, Uh-huh. ¿no? La inteligencia emocional es reconocer mis emociones, reconocerlas del otro y aprender como desde esta empatía a poder gestionarlas, a poder actuarlas. Claro, ¿no? Y relacionarnos con los demás, ¿no? Sí, justo. Uh-huh. Al reconocerlas de los demás, pues puedes saber que tu hijo a lo mejor y no quería molestarte haciéndote berrinche, sino que él está triste y no sabe cómo expresarlas. Sí, justamente, ¿no? sí, todo este tipo de cosas que suceden en el día a día. Y bueno, también quería preguntarte sobre qué terapias adicionales o herramientas pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud mental, como la meditación, un poco el mindfulness. ¿Qué nos puedes decir? Sí. Por ejemplo, con historias de pacientes que me dicen, no, es que yo no sé meditar, ¿no? Y bueno, entre que entramos al discurso de qué es meditar, etcétera, es encontrar lugares donde nos sintamos seguras, donde podamos expresarnos de una forma pues muy honesta con nosotras, ¿no? Obviamente Uh-huh. los grupos de apoyo, pues la terapia individual, la terapia grupal, buscar pues en estos grupos de apoyo que teniendo estas semejanzas con lo que estás buscando, ¿no? Puede ser la crianza, puede ser buscar y acercarnos con profesionistas, ya sea de la salud mental o de cualquier otra, o sea, de otro enfoque, pero que nos pueda dar como esa estabilidad. Ok, perfecto. Y bueno, para cerrar este tema tan importante de los límites sanos, ¿no? ¿Cuáles son? Que justamente aquí necesitamos tener muy bien trabajada la inteligencia emocional para poder aplicarlos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos establecerlos? Aprender a decir que no, porque sí, también, ¿no? Nos pasa que luego no sabemos decir que no, sabemos que no queremos, sabemos que no podemos y, ok, sí, ¿no? Justo creo que todos son como pequeños eslabones que van haciendo como un rompecabezas, porque puedo saber que no quiero ir con mi amiga a su casa, puedo saber que no me gusta cómo me dice mi mamá las cosas, puedo saber que hay situaciones en el día a día que me pueden doler o afectar, pero cuando en este proceso de autoconocimiento no tengo validez, ¿no? Es como si no tuviera nada, porque cuando yo estoy acostumbrada a ver por las emociones de los demás, a que yo tengo un valor a través de si el otro me reconoció, ¿no? Por ejemplo, si mamá dice, qué bien te portaste, y te ve a los ojos, y si el niño se porta mal, la mamá es indiferente, le hace la ley del hielo, no conecta con el bebé, o sea, como que aprendemos más bien, que entre más hagamos por el otro cosas, más tenemos validez. Entonces, primero, independientemente de la inteligencia emocional, necesitamos reconocernos, ¿no? Hacia dónde voy, quién soy. Aquí vienen mucho las heridas de la infancia, ¿no? Los miedos internos que vamos cargando, el miedo al abandono, al rechazo, ¿no? Entonces, que nos hacen frenar ese límite. Platícanos qué es el miedo al abandono. A ver, bueno. Para profundizar nada más un poquito en ese tema. Pues el miedo al abandono, las heridas de la infancia son, literalmente como su nombre lo dice, heridas o huequitos emocionales, carencias, que pueden ser reales, ¿no? Por situaciones como mi mamá me abandonó y se fue, a situaciones interpretadas por los niños. Los niños las personas cuando somos niños, tenemos una inteligencia emocional muy, muy pobre, muy chiquita, no tenemos que aprender de ella. Desarrollarla. Entonces, si mamá me dice, no te quiero, o vete para allá,
interpretamos el mundo a través de ese rechazo, por ejemplo. O si mamá se fue y no me avisa y llega 2 días después, o no me habla, o sea, cualquier situación de lo que sea, o papá o mamá se pelean y justo antes yo hice un berrinche, el niño va a interpretar que es por su culpa, ¿no? O sea, como que vamos interpretando el mundo en la infancia dentro de las fantasías o realidades que vamos teniendo en ese momento. Y es que creo que hasta los 8 años como que se definen muchas cosas, o no sé hasta qué edad, si es hasta los 8. Sí, normalmente a los 7 años termina como la primera etapa que nos va a formar el infancia, resto. Pero bueno, eso puede ir variando dependiendo del niño. Pero sí, normalmente los primeros años de vida vamos interpretando nuestro mundo dependiendo de lo que nos enseña mamá o papá que somos, ¿no? Entonces, una herida de abandono es justamente el sentimiento o la realidad de que no somos ese suficiente para mamá y nos deja, nos abandona. Y cuando somos adultos, ¿cómo se refleja ese miedo al abandono? Justamente cuando vivimos con ese estado de alerta o con ese miedo de que la gente que más nos ama nos puede abandonar, pues vamos generando una dependencia emocional, ¿no? Okay. Y se puede ver desde la adolescencia, en los novios, en las amigas, bueno, cuando somos mamás, no solamente se llega a ver en las relaciones de pareja, sino muchas mujeres madres que generan dependencias con sus hijos, ¿no? Okay. Que cuando los hijos empiezan a crecer... También es al revés, claro. Sí, también, sí. Porque la curita, por así decirlo, la puede cubrir el marido, la amiga, el hijo, ¿no? Entonces, pues vamos necesitando sentirnos validadas, amadas, a través de saber que tenemos a alguien aquí, porque si ese se va, pues perdemos nuestro valor. Es como reafirmar que no fuimos dignas o que no fuimos lo suficiente para esas personas. Por eso en relaciones de pareja, digo que ese ya será otro tema, pero en relaciones de pareja cuando hay cierta toxicidad, cuesta mucho trabajo soltar o salirte de una relación tóxica, porque cuando se alejan, haces lo posible por sentir nuevamente la conexión, aunque la conexión sea tóxica. Okay. ¿Y eso lo trabajamos en terapia de adultos o cómo se trabaja esta parte? Sí. O sea, identificar, supongo, primero de dónde viene todo, con un especialista. Sí, justamente cuando yo digo que soy terapeuta de mamás, me dicen, ay, qué padre, pues entonces les enseñas a cómo cuidar al bebé, etcétera. Y no, es mucho más profundo, ¿no? Es toda esta parte donde le enseñamos a esa mamá que esos celos que tiene con el marido, o que ese miedo por no poder bañar bien a su bebé sola, o las pesadillas o pensamientos catastróficos que tiene desde que su bebé se fue a su cuarto y entonces no deja de ver el monitor, o cualquier situación que va generando la maternidad, no es producto de, híjole, qué payasa se volvió desde que se fue mamá, ¿no? Ya no sale con las amigas, o sea, no es algo superficial. Realmente son destellos de todas esas heridas iniciales que formaron nuestra personalidad, que van a formar, obviamente, como la cuevita o la canastita, donde vamos a tener esa fuerza para trabajar en nuestra inteligencia emocional, para conocernos, para saber poner límites, ¿no? Porque hablando de los límites que me decías hace ratito, es muy complicado tener miedo, por ejemplo, a que no ser suficiente para mi mamá. Te veo en caso justo hoy una paciente que vive con esta constante de querer complacer a su mamá, de que su mamá la reconozca, ya tiene 40 años y sigue buscando a través de su niño interior que su mamá la reconozca. Entonces fueron al doctor y la mamá le decía al doctor de mi paciente de 40 años, es que dile que te duele el pie, es que dile que no sé qué, ¿no? Entonces sale y me dice, es que no sé cómo decirle que por favor no se meta, en el buen sentido. Sí. El límite sano. El límite, porque se va a ofender y me va a mandar a la fregada, ¿no? Entonces, digo, sé que pareciera como para algunas personas muy obvio de decirle, oye, dile a tu mamá esto, pero justamente ahí ves, con ese claro ejemplo, que la necesidad de reconocimiento, de suficiencia, una invalidación constante, una poca credibilidad en lo que es tu persona, o sea, lo que tú deseas, está totalmente borrado. Y cómo lo actuamos en este ejemplo, desde la victimización, desde la queja,
¿no? Desde este sentimiento de insuficiencia, porque en terapia va a que encontrar la herramienta para decirle con las palabras claras a su mamá y su mamá no se ofenda, ¿no? Sí, es que... Entonces, realmente, pues complejo. No hay... O sea, hay, en ese ejemplo lo que quería como englobarte todo esto que hemos estado platicando, porque por más inteligencia emocional que ella pueda trabajar o conocer en su terapia, pues necesita también sanar sus heridas, necesita también trabajar esta parte de abrazarse, lo que hoy en día se llama como amor propio, ¿no? O sea, de reconocerse, de validarse, de darse mucho de esto que está necesitando, aceptar, ¿no? Que así es su mamá y que a lo mejor nunca le va a dar las palabras que ella necesita para sentirse abrazada por su mamá. Y entonces todo esto le va a dar como un cofre nuevo, cuando hablaba de quitar las creencias limitantes, donde ella va a poder escribir la esencia que está teniendo en ese momento, el autoconocimiento. A través de eso podemos comenzar a enseñarle a nuestros hijos qué es inteligencia emocional, qué es sentirte, qué es hacer con lo que sientes y qué es ser la empatía ante las emociones y situaciones de los demás, ¿no? Sí, claro. Porque no podemos, o sea, si lo hacemos al revés, va a ser muy Sí, complicado. Tienen que venir desde raíz la terapia. Sí. No, pues muy interesante. Llegó el momento 3. Y es que sentirnos abrumadas o ansiosas es parte del proceso. Escuchar nuestras emociones y hacer pausas también es cuidarnos. Una tisana Just Relax de Treso, un respiro, esos pequeños rituales que nos reconectan. Y en esos momentos recordemos que también merecemos nuestro propio tiempo. Y así llegamos al final de este episodio. Coméntenos ustedes cómo cuidan su salud mental, si han probado algunas de estas herramientas, si han experimentado algo de lo que platicamos y no se olviden de seguirnos en redes. Gracias, Fer, por acompañarnos. Gracias por invitarme, me encantó. Ay, a mí más. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, esto es Eda Sampieri Podcast, presentado por Treso, donde cada sorbo se disfruta y cada conversación inspira. Bienvenidos.